Buenos días, el día de hoy estaremos abordando el tema de síntomas del tracto urinario inferior, específicamente en mujeres. Para iniciar revisaremos lo que el índice con nuestra tabla de contenidos a abordar, dentro de los cuales tenemos introducción, definición, síntomas, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Para iniciar con la introducción, tenemos que para realizar una evaluación correcta de pacientes que presentan síntomas del tracto urinario inferior, se debe conocer primeramente el comportamiento de la vejiga y de la uretra durante el almacenamiento y vaciamiento de la orina. Esto tanto en condiciones normales como patológicas. Esto se va a lograr de una forma más precisa al momento de realizar un estudio urodinámico, que este va a permitir una evaluación directa del tracto urinario inferior a través de la medición de distintos parámetros e incluye también lo que son exámenes no invasivos. Para iniciar vamos a ver la definición de síndrome del tracto urinario bajo. Tenemos que los síntomas del tracto urinario inferior se definen como un grupo de síntomas relacionados con el almacenamiento de la orina, la micción y algunos síntomas posteriores a esto. Para realizar el enfoque sistemático del paciente con síntomas del tracto urinario inferior, se implica un cambio de paradigma por los siguientes motivos. Primero, el diagnóstico y la determinación de la gravedad se va a basar eminentemente en los síntomas que el paciente presenta. Es necesario recoger de forma fiable tanto la calidad y la intensidad de los síntomas como el impacto en la calidad de vida que tiene este. Los resultados del tratamiento se deben evaluar de forma objetiva, teniendo en cuenta que la satisfacción del paciente constituye el principal criterio de valoración. Hablando un poco acerca de los síntomas que se presentarán en el paciente, se van a presentar tres tipos de síntomas: los síntomas de almacenamiento, síntomas miccionales y síntomas postmiccionales. Dentro de los síntomas de almacenamiento tenemos que los pacientes van a presentar una urgencia de urinaria, poliacuria, nicturia, incontingencia y sensación de vejiga normal. Dentro de los síntomas miccionales, una característica común es que el paciente va a presentar un chorro débil y dividido al momento de miccionar. También hay intermitencia, latencia, esfuerzo para miccionar, disuria y un goteo terminal. Dentro de los síntomas postmiccionales va a tener el paciente goteo postmiccional y tenesmo. Para realizar el diagnóstico general es importante realizar una historia clínica exhaustiva, ya que esta va a ser fundamental en el proceso de la evaluación clínica de cualquier paciente con STUD. La historia clínica debe incluir una evaluación completa de los síntomas del tracto urinario bajo, que son síntomas de almacenamiento, vaciamiento y síntomas postmiccionales. También tenemos síntomas sexuales, gastrointestinales y neurológicos. Se debe abordar en todo detalle sobre el episodio de urgencia, el tipo de temporalidad y la gravedad de la urgencia, junto con algunos intentos de cuantificar los síntomas. La historia clínica nos ayudará a categorizar los síntomas del tracto urinario bajo como de almacenamiento, vaciamiento o postmicción, y a clasificarlos como incontingencia urinaria de esfuerzo o incontingencia de urgencia o una incontingencia urinaria mixta. Para un diagnóstico general se debe obtener una historia clínica completa donde se incluyan síntomas y comorbilidades, además de una exploración física enfocada en la evaluación de las mujeres con STUD, así como también realizar un cuestionario validado y apropiado como parte de la evaluación inicial y de seguimiento. Se debe utilizar un cuestionario que se encuentre dirigido a los siguientes puntos. Diarios miccionales. Se recomienda que se le solicite a los pacientes con un síndrome de tubo urinario bajo completar con un diario miccional como parte de la evaluación estandarizada y utilizar una variación del diario miccional mayor a 3 días. El uroanálisis se recomienda realizarlo como parte de la evaluación inicial del paciente, y si se presenta una infección de vías urinarias, este se debe reevaluar luego de tratamiento. No se debe tratar la bacteriuria sintomática de manera rutinaria en pacientes de edad avanzada para mejorar la incontingencia urinaria. Se debe valorar también lo que es el volumen urinario residual. Se debe medir el volumen urinario en pacientes con STUD durante una evaluación inicial. Cuando se mide el volumen,
se debe utilizar un ultrasonido y monitorear el volumen urinario residual en pacientes que reciban un tratamiento que puede causar o empeorar la disfunción vesical, además de brindar un índice de eficacia vesical como un parámetro adicional cuando se mida el volumen urinario residual. Otro parámetro importante a aplicar es la urodinamia. Esta va a brindar un análisis completo de la función del tracto urinario bajo diferentes condiciones clínicas. La mayoría de los parámetros urodinámicos van a mostrar una variabilidad dentro de la misma sesión y con el tiempo esto puede limitar la interpretación clínica de los mismos. Diferentes técnicas para medir la función uretral pueden tener buena fiabilidad y consistencia, pero no se correlacionan de una manera consistente con otras pruebas urodinámicas para poder evaluar la gravedad de la incontinencia urinaria. Puede haber incongruencia entre la historia clínica y los resultados de la urodinamia. El diagnóstico urodinámico de hiperactividad del detrusor no va a influir en los resultados del tratamiento en pacientes con vejiga hiperactiva. La urodinamia preparatoria en mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo no complicada clínicamente no mejora el resultado de la cirugía para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Además, no existe una correlación constante entre el resultado de las pruebas de función uretral y el éxito o el fracaso subsiguiente de la cirugía de incontinencia urinaria de esfuerzo. Otra prueba que se puede realizar es el pad test o prueba de pañal, que se define como la cuantificación de la cantidad de orina perdida durante la duración de la prueba, midiendo el aumento en el peso de los pañales o protectores utilizados, pesando el antes y después de la prueba. Esto puede proporcionar una guía sobre la gravedad de la incontinencia y de ese modo determinar el tratamiento adecuado para cada persona. Se han utilizado diferentes duraciones de la prueba corta de hasta 1 hora hasta una prueba de 24 y 48 horas, con una provocación que varía desde las actividades cotidianas normales hasta los regímenes definidos. Históricamente, la incontinencia urinaria se ha categorizado en leve, moderada y grave. Leve siendo menos de 100 gramos en 24 horas, moderada de 100 a 400 en 24 horas y grave más de 400 gramos en 24 horas. En cuanto al manejo de la enfermedad, tenemos primero lo que es la vejiga hiperactiva. Esta se define como la urgencia urinaria que está usualmente acompañada por frecuencia y nocturia. Esta se puede presentar con o sin incontinencia urinaria de urgencia, en la ausencia de infecciones de la vía urinaria u alguna otra patología obvia. Al momento de realizar la evaluación diagnóstica, se le debe solicitar a los pacientes que completen un diario miccional de al menos 3 días durante la evaluación inicial, antes de cada intervención terapéutica para los pacientes con vejiga hiperactiva. Los síntomas de tracto urinario bajo, especialmente en aquellos pacientes de edades más avanzadas, han sido asociados con múltiples condiciones comórbidas que incluyen falla cardíaca, falla renal crónica, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades neurológicas, depresión y síndrome metabólico. Para lograr un manejo conservador de la vejiga hiperactiva, se deben realizar ajustes de medicamento no stop. Se debe obtener antecedentes de medicamento de todos los pacientes que presentan vejiga hiperactiva y revisar cualquier medicamento nuevo asociado con el desarrollo o el empeoramiento de la vejiga hiperactiva. También es importante realizar intervenciones del estilo de vida de los pacientes que puedan ayudar a mejorar o reducir el impacto de esto. Por ejemplo, la reducción del consumo de cafeína podría disminuir los síntomas de frecuencia y de urgencia. La reducción de hasta un 25% del consumo de líquidos podría ayudar a mejorar los síntomas de la vejiga hiperactiva, pero no necesariamente de la incontinencia urinaria. También una orientación personalizada sobre el consumo de líquidos a la farmacoterapia no brinda un beneficio adicional a los pacientes con vejiga hiperactiva. Hay que hacer saber también que la obesidad genera un factor de riesgo para esta síndrome y se debe revisar el tipo y cantidad de líquidos que se consumen en los pacientes con vejiga hiperactiva. Hay que fomentar a los adultos que tienen o presentan incontinencia urinaria con sobrepeso a perder el peso y mantener la pérdida de peso, y brindar estrategias para dejar de fumar a pacientes que son fumadores con vejiga hiperactiva.
Hablando de las terapias físicas y conductuales, tenemos la micción incentivada, tanto por sí sola como siendo parte de un programa de modificación conductual, mejora la incontinencia a corto plazo en los pacientes de mayor edad dependientes de cuidados. También está el entrenamiento vesical, que es efectivo para mejorar la incontinencia urinaria de urgencia en las mujeres, pero también parece ser menor que a la de la farmacoterapia. También tenemos que en el entrenamiento de músculos del piso pélvico pueden mejorar síntomas de frecuencia de la vejiga hiperactiva en las mujeres. Como tratamiento anticolinérgico, tenemos que ofrecer fármaco anticolinérgico a mujeres con vejiga hiperactiva que hayan fallado al tratamiento conservador, o considerar fórmulas de liberación prolongada de anticolinérgicos cuando sea posible. También de que si un tratamiento anticolinérgico resulta inefectivo, considerar el escalamiento de dosis y ofrecer una fórmula anticolinérgica. Como otro tratamiento tenemos los beta-3 agonistas, que su recomendación es ofrecer agonista beta-3 como alternativa a medicamentos anticolinérgicos a mujeres con vejiga hiperactiva quienes hayan fallado al tratamiento conservador. Y también ofrecer miraregón como una terapia adicional a pacientes tratados de manera inadecuada con solifinancia de 5 miligramos. Otro tratamiento que tenemos son los anticolinérgicos y beta-3 agonistas. En esto su recomendación sería utilizar con precaución el tratamiento anticolinérgico de largo plazo en pacientes de mayor edad, especialmente aquellos que tengan riesgo o que padezcan de disfunción cognitiva preexistente. También tenemos que evaluar la carga de anticolinérgicos y las comorbilidades asociadas en los pacientes considerados para la terapia con anticolinérgicos para el síndrome. Como tratamiento también tenemos lo que son los estrógenos. Acá la recomendación es ofrecer terapia de estrógenos vaginales a mujeres con síndrome del tracto urinario bajo y síntomas asociados con el síndrome genitourinario de la menopausia. Ya en el tratamiento como manejo quirúrgico tenemos la inyección de toxina botulínica A en la pared vesical. Las recomendaciones acá más que todo es ofrecer inyecciones en la pared vesical de toxina botulínica a pacientes con vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria de urgencia, resistente a la terapia conservadora o tratamiento farmacológico. También advertir a los pacientes sobre la duración limitada de la respuesta, riesgo de IBU y posible necesidad prolongada del autocateterismo antes del tratamiento. También otro manejo quirúrgico que tenemos es la neuromodulación sacra, que acá se ofrece neuromodulación sacra a los pacientes con vejiga hiperactiva resistente a anticolinérgico. En el tratamiento láser tenemos que su recomendación es no ofrecer terapia con láser vaginal para tratar los síntomas de vejiga hiperactiva, a menos de estar en un ensayo de investigación bien regulado. Como seguimiento tenemos recomendaciones de ofrecer seguimiento temprano a mujeres que hayan comenzado una terapia con anticolinérgico o beta-3 agonista. También ofrecer inyecciones repetidas de onabotulinotoxina A como sea necesario a mujeres en quien haya sido efectiva. También hacer referencia a la guía del fabricante con respecto al intervalo mínimo entre las inyecciones. Hablando de la incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos que estas se producen cuando el movimiento o la actividad física, como lo es toser, reír, estornudar, correr o levantar objetos pesados, ejerce una presión sobre la vejiga y provoca pérdida de orina. Como en clasificación de la incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo no complicada. En esta se meten los que no tienen antecedentes de cirugía previa para incontinencia urinaria esforzada, sin cirugía pélvica extensa, sin radioterapia previa,
sin disfunción neurogénica del tracto urinario bajo. En la clasificación con incontinencia urinaria de esfuerzo complicada, tenemos mujeres que ya han tenido cirugías previas para incontinencia o cirugía pélvica extensa, mujeres con antecedentes de radioterapia, presencia de un prolapso anterior o apical del órgano pélvico. El manejo conservador de esta enfermedad es fomentar la pérdida de peso en personas con obesidad. También el entrenamiento de los músculos del piso pélvico. Como tratamiento tenemos los estrógenos. La recomendación al medicarse con estrógeno es ofrecer una terapia de estrógenos vaginales a mujeres posmenopáusicas con incontinencia urinaria de esfuerzo y síntomas de atrofia vulvovaginal. También tenemos que considerar terapias de reemplazo hormonal alternativas en las mujeres que consuman estrógenos conjugados equinos orales como terapia de reemplazo hormonal, quienes desarrollen o experimenten incontinencia urinaria de esfuerzo. También tenemos como tratamiento la duloxetina, que acá sus recomendaciones sería ofrecer duloxetina donde sea permitido para pacientes selectos con incontinencia urinaria de esfuerzo, que no responda a otros tratamientos conservadores y que quieran evitar tratamiento invasivo, orientado con cautela sobre el riesgo de los efectos adversos. También de que la duloxetina deberá ser indicada y retirada según la titulación de dosis, debido al alto riesgo de efectos adversos.